Hay muy buenas noticias. La Secretaría de Economía reveló que la inversión extranjera directa creció 7.8% en el noveno mes del año. Esto significa para el sector empresarial, es algo significativo, vaya, y en la línea tenemos a la economista, la especialista Valeria Moy para ampliar este tema. Muy buenas tardes y gracias por atendernos esta llamada. No, al contrario, muchísimas gracias a ustedes. Nada más una pequeña precisión. El dato que da la Secretaría de Economía, los 26,000 millones de dólares, hacen referencia no a octubre, sino a los primeros 9 meses del año. Son los 3 trimestres. Entonces, en efecto, pero de todas maneras, evidentemente son buenas noticias. Lo que la Secretaría de Economía informa es que entre enero y septiembre de este año han entrado al país como inversión extranjera directa. Recordemos que la inversión extranjera directa es aquella inversión que viene del exterior, que se traduce en fábricas, en empresas, que se traduce en empleos. Es algo muy tangible, es algo prácticamente físico, por decirlo de alguna forma. Pues en los primeros 9 meses del año han entrado al país 26,055 millones de dólares. Es 7.8% más que lo que entró durante el mismo periodo de 2018. Esta tendencia se viene dando desde el primer trimestre de este año y ahora ya pues el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, se van a sorprender con las cifras, con los números de la inversión directa extranjera aquí en México. ¿Cuáles han sido los factores que han detonado este crecimiento? Mira, yo antes de eso quisiera hacer una aclaración. Los datos que vamos teniendo, y esto sucede siempre, cada año, las inversiones extranjeras que van llegando al país se tienen que registrar en la Secretaría de Economía en una cosa que se llama el Registro Nacional de Inversiones Extranjeras. Entonces, conforme van llegando, se van registrando. El número que se da, incluso el número que se dio hoy, es un número preliminar. Normalmente el dato final es más alto, es un dato mayor. Siempre ha sucedido, es alrededor de 20% más alto lo que acaba sucediendo, porque lo que vemos es que entra inversión al país, pero no se registra inmediatamente, se va registrando conforme va pasando el tiempo. A lo mejor entran recursos hoy y luego quizás en un mes hacen el trámite formal, ¿no? Entonces, este número no puede más que aumentar. Entonces, compararemos este incremento de 7.8% es la cifra preliminar del mismo periodo del año pasado contra esta cifra preliminar. Una vez que tengamos los datos finales, compararemos los datos finales. Ahora, respondiendo ya más claramente tu pregunta, ¿qué están viendo en el extranjero para invertir en México? Yo creo que hay muchas oportunidades para el sector externo en México. México es un país que de alguna forma cuya población crece, que tiene un sector manufacturero dinámico. No olvidemos que está el tema comercial, los tratados comerciales que tiene México. No únicamente estoy hablando del Telecán, sino la serie de tratados comerciales. Es el país que más tratados comerciales tiene. Le permite a México ser una fuente importante de producción, de manufactura. Eso para las empresas extranjeras es muy interesante porque pueden beneficiarse de los tratados comerciales que tiene México si las empresas se establecen en el país. Incluso en este momento de incertidumbre sobre el Telecán y qué hacemos con el nuevo TEMEC, pues el Telecán sigue vigente. O sea, todavía no tenemos el nuevo, pero el Telecán opera con las reglas que han venido funcionando desde hace 25 años. México es en ese sentido un país interesante y esas empresas que se ponen en México a la luz de los tratados comerciales, pues están protegidas en el mejor sentido de la palabra por la regulación comercial que da el marco del Tratado de Libre Comercio. Licenciada, ¿qué pasa con las entidades especialistas en estos temas que pues todo el tiempo, o por lo menos en los últimos meses, han dicho que la inversión extranjera va a disminuir, que no hay confianza en México, que cuestiones políticas, que cuestiones de seguridad, etcétera? Ahora vemos una economía sólida, fuerte, que va... No estamos viendo eso para nada. Una inversión extranjera sólida y fuerte, es lo que quise decir. Eso sí, o sea, lo que y que va en crecimiento. Lo que estamos viendo es una inversión extranjera que se está moviendo bien. Recordemos que la inversión extranjera al final del día son
recursos que están viendo dónde se van a colocar para obtener los mayores rendimientos. Entonces, si una empresa está viendo si pone su fábrica en México o en Estados Unidos o en Costa Rica o en China, pues tendrá que analizar diferentes marcos regulatorios. No es únicamente la perspectiva de crecimiento de la economía, porque no se ponen en el país debido a que el país esté creciendo o no esté creciendo. Se ponen en ese país para aprovechar las instituciones y para aprovechar, por ejemplo, los costos de los factores de producción de ese país. Entonces, cuando una empresa decide ponerse en México, pues está tomando en cuenta el costo de la mano de obra, está tomando en cuenta el costo de capital, está tomando en cuenta las facilidades fiscales que se le pueden otorgar o no, y con esas condiciones las compara con otras economías. Cuando hablamos de lo que está sucediendo internamente en el país, sí vemos una economía estancada, y cuando hablamos de la inversión en términos agregados del país, no solo la extranjera directa, cuando hablamos de toda la inversión en el país, lo que hemos estado viendo es que ha habido una disminución bien importante en la inversión. O sea, no es una cuestión de percepción, es un dato que tenemos mes a mes y que nos lo da el INEGI. Y lo que hemos visto en ese dato, que es la inversión fija bruta, vemos que está disminuyendo. Y yo creo que ahí sí se refiere más a la inversión local, que hace mucho más, es más sensible a las cuestiones políticas quizás que la inversión extranjera directa. Valeria Moy, licenciada en Economía, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego.